Ok. Hola, ¿qué tal? Seguramente has escuchado bastante sobre este tema de el calentamiento global o también de la extinción de ciertas especies que cada vez es más recurrente en nuestro medio. Del mismo modo de lo que los polos están derritiendo. Entonces, esta información que nos suele llegar a algunas personas nos preocupa bastante sobremanera. Pero del mismo modo, hay otras personas que tal vez el momento en que escuchan esta información, pues hacen conciencia de las cosas. Sin embargo, con el transcurrir del paso, las personas olvidan de estos datos y tal vez vuelven a su cotidianidad. Pero en tal caso no es mucho culpa de las personas, sino el hecho de que nosotros estamos rodeados de demasiada información, demasiados datos que no nos hacen centrarnos realmente en los problemas y tal vez las posibles soluciones. Entonces, a este problema de tener demasiada información se le conoce como infoxicación. Entonces, es un término que los invito a leer. El hecho de tener demasiada información eh, tiene que ver, por ejemplo, con como cuando tú estás viendo mucha publicidad. Entonces, de cierta forma, el cerebro como que bloquea esa información porque tal vez no te sirve en tu cotidianidad. Entonces, agradezco mucho a la UMED por invitarme a ser parte de este Congreso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que son las jornadas académicas, de ciencias económicas, jurídicas y empresariales. Entonces, continuando con este Congreso, lo que yo les voy a mencionar, y quisiera comenzar con este tema. Quisiera preguntarles a ustedes, para hacerle un poquito interactivo, ¿cuánto tiempo crees que permanecerá o ha permanecido esta bombilla de 60 vatios de encendida antes de fundirse? Entonces, de lo que vemos, al parecer es vieja, antigua. Entonces, ¿qué periodo tendría esta bombilla encendida? ¿Ha tenido 40 días, 6 meses, 2 años, 5 años o lleva más de 100 años encendida? Entonces la respuesta es que esta bombilla de 60 vatios está instalada en un cuartel de bomberos de California. Lleva encendida desde 1901. No tiene ninguna tara, de manera que su vida útil es muy larga. Lleva más de 100 años de encendida y no se ha fundido. Entonces, estas bombillas, lo que antes era recurrente, era que estaban programadas pues para que funcionen de una manera prolongada. Posterior a ello, lo que pasó en la economía es algo que se llama obsolescencia. Obsolescencia programada. Entonces, si gustan, también pueden acudir al internet para ver de qué trata esto de acá. Esto es un tema también bastante amplio. Entonces, en la economía, cuando estaba de cierta forma deprimida la economía, se les ocurrió a algunas personas y algunos economistas de programar la vida útil de los artefactos. Yo creo que todos somos conscientes de que tu teléfono, por más que lo cuides, por más que lo tengas libre de virus y todo eso, llega un momento en que tal vez recibe la última actualización y se comienza a ralentizar. Comienza cada vez a ser menos funcional, ya no te sirven bien, ya no te corren las aplicaciones. Entonces, esto es lo que se conoce como obsolescencia programada. Y sin duda fue un éxito en economía para ese entonces. Porque obviamente el hecho de que estén programados para dañarse te invitan a que después de un par de años, pues tengas que comprar otro artículo, otro artefacto que satisfaga ese mismo deseo tuyo. Entonces, yo soy parte de la Universidad Católica de la sede de Manabí. Entonces, le estoy justamente hablando desde Puerto Viejo. Es la ventaja de tener estas herramientas tecnológicas que nos permiten, pues, acortar distancias. Entonces, un poco de lo que les voy a conversar. Tienen un poco de mi hoja de vida. Lo que es interesante de esto de aquí
es que hace un año hice una especialidad en una universidad que se llama Wageningen, que es en Holanda. Entonces, esta universidad me dio cierta noción de lo que es economía circular. Y de hecho, hay muchas personas que están interesadas en el tema, como vamos a comenzar a desarrollar durante este tema. Entonces, la Universidad Católica y la universidad que les comento es Wageningen. Está muy enfocada a lo que es investigación. Y el tema es esto de aquí de economía circular. Mi nombre es David Saldumbide. Cuando les mencionaba que hay personas y fundaciones que están muy interesadas en el tema, es justamente que están financiando estudios, doctorados y a empresas incluso que tengan pues este apego a querer saber de lo que se trata la economía circular, porque sin duda tiene ciertas ventajas y va a dar soluciones a ciertos inconvenientes. Entonces, este tema de reciclaje que ya fue de cierta forma muy difundido y que sigue en auge, sigue en boga, no es suficiente, porque el hecho de que nosotros reciclemos únicamente solo se está aprovechando un pequeño residuo de los desechos que nosotros hacemos, pero no es suficiente. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, esta fundación MacArthur está financiando con becas de 100 millones de dólares, lo cual resultaría muy atractivo para cualquiera de las personas. Si es que tienen algún proyecto, pues, o incluso para tratar de adaptar realidades distintas, porque aquí hay para distintas fundaciones y empresas que están aplicando. Entonces, es bueno, pues, ver qué está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, a modo de introducción, pienso presentarles un video a medida que lo vamos comentando, justamente esta Fundación MacArthur. Ok, entonces vamos a ver. Los sistemas vivientes han existido durante un poco de miles de millones de años y seguirán existiendo durante muchos más. En la vida real no hay pues rellenos sanitarios. En cambio, los materiales son residuos de una especie, la energía de otros desproporcionada por el sol. Las cosas crecen, luego mueren y los nutrientes regresan al suelo y de forma segura. Y aún funciona. Como seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal, que tomamos y desechamos un nuevo teléfono que sale y así abandonamos el viejo. Una lavadora se empaca y así la compramos otra nueva. Cada vez que hacemos eso, un suministro finito de recursos y a menudo va produciendo desechos que son realmente tóxicos. Simplemente no puede funcionar a largo plazo, así que aceptamos un modelo cíclico del mundo viviente y realmente funciona. Podemos cambiar nuestra forma de pensar. Para que podamos operar en una economía circular, comencemos con el ciclo biológico. ¿Cómo pueden nuestros desechos acumular capital en lugar de reducirlo y repensar y rediseñar los productos y los componentes y el empaque en el que se puedan crear materiales seguros y compostables que ayuden a crecer más las cosas? Como las películas dicen, no han perdido recursos en la fabricación de este material. Así que, ¿qué pasa con las lavadoras, los teléfonos móviles, los frigoríficos? Sabemos que no se degradan aquí. Estamos hablando de otras formas de repensar, una forma de reciclar valiosos polímeros de metales, y es así que se mantenga su calidad y continúe siendo útil más allá de la vida útil de los productos individuales. Si los productos desde hoy se convirtieran en recursos de mañana, tiene sentido comercial en lugar de una cultura desechable y de reemplazo que hemos acostumbrado a que adoptemos en la forma de evolución y renovación, en donde los componentes están diseñados para ser desmontados y regenerados. Una solución puede ser reconsiderada la forma en la que vemos la propiedad. Si nunca tuviésemos las tecnologías, simplemente las rentaríamos hacia los fabricantes. Ahora pongamos estos dos ciclos juntos. Imaginemos si podríamos diseñar productos para volver a sus fabricantes, reutilizar sus materiales técnicos y sus partes biológicas, aumentando el valor agrícola, e imaginar que estos productos están hechos, transportados usando energía renovable. Aquí tenemos un modelo que genera prosperidad a largo plazo
Y la buena noticia es que ya hay compañías que están comenzando a adoptar esta forma de trabajar. Pero la economía circular no se trata de un fabricante que cambie un producto. Se trata de que todas las compañías interconectadas para conformar una nueva infraestructura y una nueva economía se unan. Se trata de la energía, se trata de repensar el sistema operativo en sí mismo. Tenemos una oportunidad fantástica para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes, en lugar de permanecer atrapados en las frustraciones del presente, que mediante creatividad e innovación realmente podamos repensar y, y rediseñar nuestro futuro en este bello planeta. Finalmente, ya a modo de conclusiones y para ir cerrando el tema, ¿por qué tenemos que cambiar una economía circular? Entonces, uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Obviamente, como la población está creciendo, cada vez vamos a necesitar de más recursos y hay recursos que no son, simplemente no son renovables. Entonces, solo hay en cantidades finitas. Por eso es muy necesario comenzar a ver alternativas en lo que es la economía. Por otra parte, ¿qué otros tenemos que considerar otros aspectos? Por ejemplo, es la dependencia de la materia prima en nuestras economías. Entonces, Ecuador depende mucho, por ejemplo, del petróleo. Si algún rato se llega a terminar, que va a suceder, tendríamos que comenzar a ver alternativas para que funcionen nuestras economías sin la dependencia de los recursos naturales, porque son finitos, como ya lo mencioné. Es decir, muchos no son renovables y al momento se terminarán, pero tenemos muchísimos residuos que pueden ser empleados para fabricar otros productos. Entonces, un poco lo que pretende la economía circular es que los productos ya estén diseñados no solo para dañarse o que termine su vida útil, sino que los componentes que sirven como residuos también aporten nuevamente a la creación de nuevos productos. Hay quienes hablan del impacto en el clima, también puede incidir como otros factores, y es lo que tiene que ver porque la extracción y el uso de materias primas tienen importantes consecuencias medioambientales. Entonces, por ejemplo, tú para producir necesitas energía y obviamente esa energía tiene que ser producida de algún modo. Entonces, si es que tienes que producir un elemento de la nada, obviamente vas a requerir pues mayores consumos de energía. Las emisiones del dióxido de carbono, el CO2. Entonces, esto es muy perjudicial si por un lado estamos deforestando pues a los bosques y por otro lado estamos aumentando las emisiones de dióxido. Entonces, incluso a nivel de organismos internacionales están tratando de reducir estas emisiones. Mientras que un uso más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes. Entonces tenemos que ser inteligentes si queremos, pues al menos dejar un mundo mucho mejor del que nos encontramos. ¿Qué beneficios tiene este tipo de economía? Primero, con esto que hablábamos, medidas como la prevención de residuos, del rediseño ecológico y reutilización podrían generar ahorros netos de 600 millones, al tiempo que reducirían estas emisiones de las que ya conversamos y los gases de efecto invernadero. Entonces, si no lo saben, les invito también a informarse un poquito de estos los gases de efecto invernadero, aunque ya tiene cierta vigencia este tema. Yo diría que al menos unos 20 años. Por otro lado, ¿qué otros beneficios nos puede traer? Este es muy interesante. Avanzar hacia una economía circular podría generar beneficios, como ya se lo manifestó. Entre ellos podría reducir la presión sobre el medio ambiente. Entonces, en economía hay algo que se llama fallos de mercado y uno de ellos se denomina externalidades. Entonces, ¿qué son las externalidades? Son ciertos efectos que pueden ser nocivos incluso para la economía. Entre ellos está justamente el tema de contaminación. Entonces no basta solo con cuantificar mediante dinero cuánto cuesta pues algún producto, sino también
qué repercusión tienen los residuos de ese mismo producto. Y ahora estamos viendo que las playas están muy contaminadas y no solo que se ve feo, sino que comienza a afectar incluso a la vida, eh, pues a la vida silvestre de esas zonas. E incluso hay estudios de microplásticos que se los denomina, que nos podrían estar afectando a nuestro consumo, por ejemplo, de peces. Mejorar la seguridad de suministro de materias primas. Aparte, te daría mayor competitividad. Si tú tienes un producto que lo puedes reutilizar o que cuyas partes puedes reutilizarlo, ya te daría una ventaja frente a otras, a tu competencia, por este tema de la innovación. Entonces, la innovación, recordemos que no necesariamente tiene que ver con la tecnología, sino de usar ciertos recursos que ya están disponibles para que tú puedas emplearlos para la fabricación de otros productos. Eso también es de innovación. El crecimiento y finalmente empleo. Si hay algo que nos está afectando acá es justamente el tema de empleo en el Ecuador y tal vez esto de la economía circular genera grandes cantidades pues de fuentes de empleo. También puede proporcionar a los consumidores productos más innovadores, más duraderos y esto a su vez pues nos resultaría más económico para nosotros. Por ejemplo, en los teléfonos móviles fuesen más fáciles de desmontar, el coste de volverlo a fabricar podría reducirse a la mitad. Y se imagina, ahora por un teléfono de última generación, tú pagarías $1,000 que lo están pagando. Imagínate un teléfono con las mismas especificaciones por la mitad del valor. Entonces, sin duda, las empresas que comiencen a utilizar este tipo de alternativas, pues generarían más beneficios. ¿Sí? Y entonces todos estos análisis se basan ya en reportes que son mucho más complejos. Esto a modo de introducción, pues les deja con la expectativa de lo que es. Entonces hay reportes a nivel mundial, esto se basa en bastantes artículos, en un conglomerado de científicos que están trabajando para dar esta alternativa. Entonces, al menos en Europa está dando mucho de qué hablar. Sé que acá en Ecuador también están financiando el tema de estudios, de doctorados, que es sumamente interesante. Entonces, esta fundación, como les había dicho, de entrenamiento, educación y algunas otras empresas que están, pues incluso invirtiendo en esto, lo pueden ver como Nike, Google, Cisco, Renault, Philips. Estas compañías están invirtiendo bastante en este tema de la reutilización. De hecho, si no estoy mal, Nike comenzó a confeccionar zapatos deportivos a partir de restos de basura encontrada en los ríos y los océanos, me parece. Entonces, se ve que están trabajando bastante en este tema. Entonces, aquí pueden encontrar comunicados y publicaciones acerca de este tema para que se puedan adentrar. Entonces, recuerden, es de Ellen MacArthur Foundation y más que nada procuren googlear todo esto, lo que es la economía circular, que es sumamente fascinante y va a ser algo nuevo, bastante innovador y que cada vez va a tomar mayor fuerza en nuestras realidades. Les agradezco mucho por la atención. Espero que hayan disfrutado de este corto video y pues nos veremos muy pronto. Cuídense. Adiós.